al igual que todas las glándulas, van a tener dos partes importantes, dos componentes que tienen todas las glándulas. ¿Cuáles son? Estroma y el parénquima. Estroma y toda glándula, sea endócrina o sea exócrina, está conformada por dos tipos de tejidos. El parénquima, que es tejido epitelial. No se olviden que la invaginación del epitelio hacia el tejido conectivo forma la parte noble, la parte secretora de la glándula, y la parte externa se queda conformada por el tejido conectivo. Entonces, toda glándula tiene esos dos componentes. En este caso estamos hablando de una glándula mixta o netamente endócrina. Netamente endócrina. La glándula suprarrenal no es mixta, es una glándula endócrina, porque en el proceso de formación ha perdido su conexión con el exterior. No tiene un conducto. No tiene un conducto. Entonces, ¿dónde va a vertir su secreción? Directamente al torrente circulatorio. Por lo tanto, necesitamos que su tejido conectivo, que es la cápsula y los tabiques que forma, sea altamente vascularizado, o sea, rico en capilares, porque la secreción hormonal no es excreción, es secreción hormonal, va a ir directamente al torrente circulatorio. Por favor, yo creo que hay otra antes, si no me equivoco, ¿no? Esta ya hemos visto en la anterior clase. La glándula maestra, no se olviden, es la... ¿Cuál es? La glándula pituitaria. Es la glándula maestra. Hipotálamo, del hipotálamo baja a la hipófisis y de ahí se distribuye. Por eso se habla del eje hipotálamo, hipófisis y demás glándulas. Glándulas endócrinas responsables de secreción de hormonas. El hipotálamo es el centro de control, pero la glándula pituitaria o hipófisis es la glándula maestra, es que la que dirige la orquesta, no pueden olvidarse, porque hay una conexión directa entre el hipotálamo y la glándula pituitaria, porque están ahí en contacto, pues, los dos, ¿no? Después viene la tiroides, que tiene una función en el metabolismo por las hormonas triiodotironina y tetraiodironina. Después vienen las paratiroides, las suprarrenales, las gónadas y el páncreas, que ya empiezan a ser glándulas mixtas, endócrinas y ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí nosotros tenemos que el hipotálamo es una parte del tálamo, ¿no es cierto? Es parte del encéfalo, situada en la zona central de la base del cerebro, que controla el funcionamiento del sistema nervioso y la actividad de la hipófisis. Por eso hay un funcionamiento neuroendocrino, porque el sistema nervioso, si se acuerdan de la hipófisis, pues no me acuerdo si ya lo hemos hecho conmigo, la adenohipófisis es formación hormonal, la parte anterior, y la neurohipófisis son los cilindroejes del sistema neuronal, que no forman hormonas, se forman en el hipotálamo, pero almacena estas hormonas para después distribuir. Así funciona. Por eso es que hay un sistema de funcionamiento neuroendocrino. Ustedes ven en el esquema, el hipotálamo y la hipófisis están al ladito, uno al lado de otro. Esta glándula, pues no es mi tema, pero es que es muy difícil hablar de un tema y no hablar en el conjunto, ¿no?
Entonces, la hipófisis tiene una frecuencia muy alta en patologías, fundamentalmente la hipófisis. Cuando hay un problema tumoral en la hormona de la hipófisis, se van a alterar la formación, o se va a incrementar o va a disminuir la formación de hormonas. Porque hay dos tipos de hormonas. A ver, creo que tengo una transparencia. La siguiente. Hay algunas que van del hipotálamo a la hipófisis, a las glándulas hormonales y a las células blancas. O sea, hipotálamo, hipófisis, otras glándulas y célula. Pero en algunos casos va directo de la hipófisis al órgano diana o órgano efector. O sea, se salta, no pasa por ninguna glándula. A ver, la siguiente, por favor. Nosotros debemos saber que hay algunas glándulas que son netamente endócrinas. ¿Qué quiere decir? Que las células han formado la sustancia hormonal y pasa al torrente circulatorio. Pero hay otras que reciben el nombre de parácrinas, que una célula forma la hormona y va a ser captada por la célula vecina. O sea, le va a estimular a la célula vecina de esa. Entonces, la una es endócrina y la otra es parácrina. Y la otra es autócrino. En las parácrinas podemos poner como ejemplo los islotes de Langerhans, el páncreas. El páncreas es una glándula mixta. Quiere decir endócrina y exócrina. Por eso tiene acinos pancreáticos, que van a formar fundamentalmente el tubo pancreático, con enzimas digestivas, que va a ir a desembocar en la segunda ampolla de Vater a nivel de la segunda porción del duodeno. Entonces, todo el proceso de la digestión. Pero encontramos unos cúmulos celulares. Tampoco es abundante. Son unos cúmulos celulares que son islotes, verdaderas islas. Por eso se llaman islotes de Langerhans, que tienen unas células alfa y unas células beta, que van a secretar la insulina y el glucagón. Este tipo de glándula corresponde a la glándula parácrina. Y el otro que es autócrino, que se relaciona con los osteoblastos, fundamentalmente con la resorción o la remodelación ósea, que es la misma célula que se va a estimular a sí misma para la secreción hormonal. La siguiente. Esto tenemos que saber porque vamos a hablar de las diferentes partes de la corteza de la glándula suprarrenal. A ver, pasarte una, por favor. Una más. Una. Ahí va. Ahí dejado, por favor. Yo les decía al principio el hipotálamo y la hipófisis. Fíjense, y la hipófisis va a ir directamente a algunas glándulas, o va a ir primero, va a secretar una hormona, va a llegar a una glándula, y esta glándula va a secretar a otra glándula. A este tipo de hormonas se llaman hormonas tróficas. Y dentro de esas hormonas tróficas están pues las glándulas suprarrenales, porque primero va a estimular el hipotálamo a la hipófisis va a estimular a través de la adrenocorticotrofina a la corteza suprarrenal, y las hormonas de la corteza suprarrenal, las hormonas corticales, van a ser las que se estimulan su verdadera función. En
cambio, otras hormonas van a ir como al riñón. Bueno, cuando hablemos de la aldosterona, pues vamos a hablar también de la aldosterona, vamos a hablar del riñón y vamos a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es toda la reabsorción de sodio y agua, ¿no? Entonces, estas son hormonas tróficas. La hipófisis, por ejemplo, va a estimular directamente a la glándula mamaria a través de la prolactina, o con las hormonas del crecimiento al hueso, o con la vasopresina a los riñones, o con la oxitocina directamente a los órganos genitales femeninos, ¿no? Entonces, esto tenemos que diferenciar en lo que les explicaba, que puede ir la hormona a otra glándula o puede ir directamente. Ahora sí puedes volver. Entonces, las hormonas tenemos que considerar que son de tres tipos. El sistema endocrino libera más o menos 100 hormonas o sustancias hormonalmente activas, que desde el punto de vista de su composición química se van a dividir en tres grandes grupos. Todas las hormonas van a pertenecer a uno de estos grupos. ¿Por qué nos interesa conocer su composición química? Porque tiene que llegar a la célula. Y la célula tiene una membrana celular bilipídica, que en algunos casos deja atravesar y en otros casos no deja atravesar sustancias. Por eso nos interesa. Una de ellas son los péptidos. Le voy a pedir aquí que nos lea, por favor. Los péptidos pequeños, polipéptidos y proteínas, es el grupo más grande de hormonas. Son sintetizados y secretados por células del hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, el páncreas y por células enteroendocrinas, dispersas en el tubo digestivo y el sistema respiratorio. Muy bien. ¿Tú? Puede ser la insulina, glucagón, hormona de crecimiento, GH, hormona adrenocorticotrópica, ACTH, hormona fólico-estimulante, FSH, hormona luteinizante, LH, hormona antidiurética, ADH, oxitocina, interleucinas y varios factores de crecimiento. Son liberadas en la circulación, se disuelven con facilidad en la sangre y en general no requieren proteínas de transporte especial. Entonces, todo este grupo de hormonas corresponde al grupo de las hormonas por su composición química, los péptidos. Son la mayoría. De todas maneras, no hace falta que saquen fotos. Johan ya sabe, les va a pasar todas las transparencias. Mejor es que escuchen y apunten algunas cosas. El siguiente grupo. Esteroides. Por favor. ¿Puedes leer? Son esteroides. Esteroides, compuestos derivados del colesterol sintetizados y secretados por las células de los ovarios, los testículos y la corteza suprarrenal. Estas hormonas, esteroides gonadales y córticos suprarrenales, se liberan en el torrente sanguíneo y se transportan a las células diana con ayuda de las proteínas plasmáticas o de proteínas transportadoras especializadas como la proteína fijadora de andrógenos. O las proteínas plasmáticas de la sangre, que tienen que utilizar. Nosotros hemos visto que hay en la célula receptores de membrana, receptores de citoplasma y receptores del núcleo. Hay diferente ubicación en función de la célula, porque ya hemos hablado que estas son proteínas transmembrana, los canales, los ligandos, las bombas, que van a facilitar que las hormonas o las sustancias ingresen al interior de la célula. La siguiente, por favor, ¿quién puede leer? ¿Estella? ¿Cómo te llamas tú? ¿Zud? Por favor.
Análogos de aminoácidos y ácido arquidónico incluyen las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina, derivados de la fenilalanina, tirosina y las prostaglandinas, las prostaciclinas y los leucotrienos y derivados del ácido arquidónico que son sintetizados y secretados por muchas neuronas, así como por una variedad de células, incluso las células de la médula suprarrenal. Muy bien. Entonces estamos viendo que hay tres grupos importantes de composición química del tipo de hormonas con las que nosotros vamos a encontrar en nuestro organismo. Aproximadamente 100 variedades de hormonas y algunas sustancias que son activas hormonalmente que van a funcionar dentro de nuestro organismo. Entonces, todo este complejo hormonal, no es que una glándula está funcionando y la otra está parada, ¿no es cierto? Todas están sincrónicamente actuando en un mismo momento en coordinación con el sistema nervioso. Entonces tenemos un sistema neuroendocrino completamente sincronizado en todas las funciones, en todo lo que estamos haciendo, cuando yo me desplazo, cuando muevo las manos, o cuando ustedes están comiendo su amita, o están tomando, todo está sincronizado en este sistema. La siguiente, por favor. Y estas son lo que hablábamos, ¿no? O sea, las hormonas proteicas y las hormonas esteroideas, ¿cómo llegan hasta la célula? ¿No? Entonces, las hormonas proteicas van a llegar a través de un receptor de proteínas que se encuentra en la membrana, una proteína transmembrana. Entonces, ahí llega la hormona que tiene una composición química proteica y con otra proteína que es la proteína GERA, que es la facilitadora que hemos visto en la anterior clase. Hay una proteína transmembrana que está actuando con una proteína G. La proteína G se encuentra en el citoplasma, que está compuesta por 3 moléculas. 2 se separan y una se queda, ¿cierto? Para facilitar y poder abrir los canales. Y utiliza un segundo mensajero y se tiene que llegar hasta el nivel de la célula. Y las hormonas esteroideas van a utilizar los receptores de membrana esteroideas, pero ya no en proteínas transmembranas, sino en fosas, en caveolas. Son unas fositas que forman la propia membrana para captar a las hormonas esteroideas. Usa un segundo mensajero que hace abrir los canales de calcio o la bomba de sodio, dependiendo de esto, o sodio y potasio, para poder llegar a fijarse en el núcleo. Entonces, esta es una señalización esteroidea iniciada por la membrana. Pero tenemos señalizaciones esteroideas iniciadas por el núcleo. Los receptores son citoplasmáticos o receptores nucleares. ¿Por qué no necesitamos tener un receptor en membrana? Porque son liposolubles. Facilita la entrada, entonces puede penetrar hacia el interior de la célula. Y cuando llega al núcleo, ¿qué hace? Actúa sobre el RNA. No se olviden que hay 3 tipos de RNA, ¿no es cierto? El mensajero, el ribosómico y el de transferencia. Y actúa sobre el RNA de transferencia, porque va a estructurar toda una nueva síntesis. Porque el núcleo es la cabeza, es el centro de la célula, ahí es donde se planea todo. Si necesitamos más síntesis, se ordena al retículo endoplasmático rugoso que sintetice más. Sintético. ¿Qué es el retículo endoplasmático rugoso? El retículo endoplasmático rugoso es todo lugar en el citoplasma donde se sintetizan proteínas. Y estas pasan de la cara al aparato de Golgi, por su cara inmadura, y después se libera por la cara madura, porque el aparato de Golgi son cálculos de maduración, de almacenamiento. Entonces, pues llega a eso. La siguiente, por favor. Esta ya la hemos visto, está magnificada.
Y con esto entramos a las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, no podemos hablar de las glándulas suprarrenales sin ver esa composición química de las hormonas, cómo funcionan las hormonas tróficas y cómo se absorben en las células diana las diferentes hormonas. Entonces, las glándulas suprarrenales son el número de 2. ¿Quién quiere leer, por favor? Por favor, adelante. Son dos órganos males localizados en el espacio retroperitoneal de la cavidad abdominal. La glándula derecha es aplanada y triangular, y la glándula izquierda tiene forma de semiluna, posee y tálica. Ambas están incluidas en el tejido adiposo perirenal a la altura del polo superior de los riñones. Las glándulas suprarrenales secretan hormonas, esteroides y catecolaminas. Las glándulas suprarrenales están cubiertas por una cápsula de tejido conjuntivo denso, irregular, grueso, desde la que parten tabiques y se introducen en el parénquima glandular y llevan vasos sanguíneos y nervios. El tejido parenquimatoso secretor está organizado en dos regiones bien definidas. La corteza es la porción secretora de esteroides, se ubica debajo de la cápsula y constituye alrededor del 90% del peso de la glándula. La médula es la porción secretora de catecolaminas. Está más profunda que la corteza y forma el centro de la glándula. Muy bien, gracias. Entonces, aquí nos van a hablar que las glándulas suprarrenales son formadoras de esteroides y de catecolaminas. Esa es su función principal. Pero para lograr esto, van a recibir primero instrucciones de quién? De la glándula pituitaria o de la hipófisis. Por eso es que es una glándula que pertenece al tipo de las tróficas. La siguiente, por favor. Histológicamente, así se observa una glándula suprarrenal. Tenemos todo lo que es esta parte externa y todo lo que es esta parte interna entre corteza y médula. ¿Ya? Ahí están sus diferentes vasos. Y vemos que abundantes vasos sanguíneos son los encargados de captar toda la formación de hormonas, la corteza y la médula. La siguiente. Se nota, ¿no? Más rosadito. Y aquí también se nota. Es un vaso sanguíneo de gran calibre. La médula, no es esta la médula, ¿no? No es esta parte de la médula. Sino hay una parte de la... Hoy no entré en marcadores, me vení directo. La parte triangular de la glándula suprarrenal, cuando se hace un corte, entonces ahí queda una parte. La parte en sí es esta. Corteza, médula y corteza. Aquí vamos a ver en un esquema triangular. ¿Ya? La siguiente. Ahí se ve con más detalle. Y la corteza de la glándula suprarrenal va a tener 3 capas. Una capa glomerular, una capa fasciculada y una capa reticular. Se observa la diferencia entre las diferentes capas. O sea, esta es la cápsula, toda esta es la cápsula, estos son vasos sanguíneos, esta es la corteza, esta es la capa glomerular. Si ustedes se fijan en algunas imágenes, son muy parecidas, no sé si se acordarán, a la corteza del riñón, cuando están los glomérulos renales. El glomérulo renal es la unidad funcional del aliforme. Eso vamos a ver luego. Y tenemos la capa reticular. ¿Y por qué capa reticular? Porque empiezan a aparecer fibras reticulares. Yo siempre les digo, hay que hacer una diferenciación entre lo que son glándulas, tejido glandular, y lo que son órganos linfoides. En los órganos linfoides, timo, vaso y ganglio linfático van a predominar en todo lo que es tejido conectivo, las fibras reticulares.
En cambio, en ese tejido glandular predomina el tejido conectivo denso y celular o tejido conectivo denso no modelado. ¿Ya? El siguiente, por favor. Es lo mismo, con mayor aumento. Vamos. Los espongiocitos se pueden ver que no es nada más que una célula llena de tejido graso. Y vamos a ver cómo se puede empieza a formarse el colesterol. Este es un esquema de un corte no transversal, sino sagital de una glándula suprarrenal. Tenemos de color café. Todo esto, la cápsula. Y además tenemos las diferentes partes de la corteza y la médula. Están por colores y se puede observar muy fácilmente. Entonces nosotros tenemos la primera parte, la corteza, que representa el 90%. Estamos entre el color celeste, morado y verde. Los tres representan la corteza. La corteza representa el 90% de la carne, ¿no? Tiene un origen mesodérmico. Esas respuestas dérmicas tienen un origen mesodérmico. Se divide en tres zonas. La primera, la más externa, que es la zona glomerular, responsable de secretar mineralocorticoides. La aldosterona, el estímulo que recibe para la secreción es la angiotensina 2. No se olviden que hay una angiotensina 1 y hay una angiotensina 2. Y además la concentración en un desequilibrio iónico cuando hay un exceso de potasio. Esta zona glomerular, a través de la secreción de la aldosterona, nos va a permitir un equilibrio entre la reabsorción de sodio y de agua y la expulsión en la orina del potasio. La zona fascicular, que representa el 80%, secreta glucocorticoides. El uno es mineralocorticoide y el otro es glucocorticoides. Entre eso está el cortisol. Recibe un estímulo de quién? De la adrenocórtico-trofina, ACTH, que se encargan de regular ¿qué? Regulan el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Y la última zona, la más pequeñita, la zona reticular, que se presenta solo el 5%, secretan los andrógenos, las DEAs, la androstenediona y pequeñas cantidades de glucocorticoides. Recibe también un estímulo de la adrenocorticotrofina. Y por último, la médula, que está de color plomo, solo representa el 10%. Tiene un origen de la cresta neural. Son neuronas, son cuerpos neuronales y liberan las catecolaminas. Esa es la estructura y la función de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se encuentran en el polo de los riñones, ¿cierto? En el polo de los riñones. Y son retroperitoneales. Están muy expuestas a traumas, porque un trauma del riñón afecta directa o indirectamente a las glándulas suprarrenales. Hay algunas enfermedades muy fundamentales que se manifiestan por alteraciones de esta glándula. Venga, la siguiente, por favor.
¿Dónde se origina? Este es el proceso de transformación química de las hormonas hasta llegar a su forma. La terminología es un poquito difícil, no es fácil de pronunciar, hay que repetir varias veces y memorizar. Vamos a ver nosotros por zonas, que es cómo se forma en la zona glomerular, en la zona fasciculada y en las zonas de... Vamos a ir muy rapidito, ¿ya? ¿Cuál es el origen para formar la aldosterona? No solo la aldosterona, sino todas las diferentes hormonas. Es una lipoproteína de baja densidad. Lipoproteína LDL, lipoproteína de baja densidad, que se presenta, y su abreviatura es LDL en inglés, lipoproteína de baja densidad, LDL, que es el 80%. Esta da origen al colesterol. Y el colesterol se va a transformar hasta llegar a aldosterona. Todo lo que está fuera de los cuadros amarillos son enzimas transformadoras, enzimas reductoras. Si no, no vamos a alcanzar, no vamos a alcanzar el tiempo. Por ejemplo, para que el colesterol se transforme en pregnenolona, va a intervenir una enzima transformadora que se llama colesterol desmolasa. La intervención de esta enzima transformadora permite que el colesterol se convierta en pregnenolona. La pregnenolona se va a convertir en progesterona, pero para convertirse en progesterona va a intervenir una enzima reductora o transformadora que es la 3-beta hidroxiesteroide de hidrogenasa, que se abrevia en 3-beta HSD. Y así sucede, la progesterona se va a convertir en desoxicorticosterona y va a intervenir la 21-beta hidroxilasa. Porque no se olviden ustedes, todas las enzimas son ¿qué? Todas las enzimas, sin excepción, son proteínas. Pero no todas las proteínas son enzimas. Todas las enzimas son proteínas. Pero no todas las proteínas son enzimas, ¿no es cierto? Como si podríamos un ejemplo de los estudiantes. Pero no. Entonces, estas enzimas intervienen transformando la lipoproteína de baja densidad hasta convertirla en aldosterona. Esta aldosterona se va a secretar ¿dónde? En las células de la zona glomerular. Pero para secretarse necesita un estímulo. Necesita de la angiotensina 2 y necesita que haya un exceso de la concentración de potasio. Pero también puede liberarse si hay una disminución de la cantidad de agua y de sodio. Porque no nos olvidemos que ahí va a intervenir la mácula densa y las células glomerulares para el sistema celina angiotensina alfa. La siguiente, por favor. Lo mismo ocurre para la formación del cortisol. ¿Dónde se origina? En una lipoproteína de baja densidad. Esta lipoproteína de baja densidad se transforma en colesterol. El colesterol se va a transformar en pregnenolona o en progesterona. Y una vez que llega a este nivel, ya se transforma en 17 alfa
hidroxipregnenolona. ¿Interviene quién? La 17-alfa hidroxilasa, que es una proteína, pero que a su vez cumple la función de enzima transformadora. Y se convierte en 17-alfa hidroxiprogesterona, interviene y se convierte en colesterol. Pero puede ocurrir que la pregnenolona se ha transformado en progesterona por la 3-beta HCG y pasa directamente a convertirse en 17-alfa hidroxiprogesterona. Cualquiera de los dos caminos puede tomar hasta convertirse en cortisol. Surge siempre a partir de la lipoproteína de baja densidad. Este cortisol, ¿dónde se va a producir? En las células de la zona fascicular, que es la zona más grande de la corteza, la parte media de la corteza de la glándula supracraniana. ¿Qué estímulos recibe el cortisol antes de secretar? Del adrenocórtico. La siguiente, por favor. Y la forma reticulada para la formación de la androsteneidona ocurre el mismo procedimiento. Empieza en la lipoproteína de baja densidad, se convierte en colesterol, en pregnenolona, en progesterona. Pero puede tomar dos caminos. La pregnenolona convertirse en 17-alfa hidroxipregnenolona y de ahí pasar a las DEAs, que es la dehidroepiandrosterona. Siempre van a ver esta abreviatura en varios momentos cuando estemos viendo el sistema endocrino, que es dehidroepiandrosterona. Esta se va a convertir en dehidroepiandrosterona sulfato para después convertirse en androsteneidona y secretarse en las células de la zona reticular, también a partir de las hormonas de ACTH. Son los caminos que se van a seguir hasta convertirse en aldosterona, cortisol o androstenediona, que son los antecesores de las hormonas sexuales. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el eje hipotálamo-hipofisiario? ¿Cuáles son los estímulos que tiene que ocurrir a nivel del hipotálamo para que se libere, para que haya una corticoliberina, la CRH? El estrés, el ritmo circadiano y el cortisol bajo. Estos tres son los estímulos. Y el ritmo circadiano es la concentración que nosotros vamos a ver de cortisol para que sea un estímulo. Si nosotros vemos ese esquemita, 15 del grupo 2, que hablando del ritmo circadiano, no está, se ha escrito. Entonces, el cortisol baja y alrededor de las 7, 8 de la mañana forma su pico en el ritmo circadiano después de dormir. El cortisol baja y después en algún momento sube. Y sube entre las 7 y las 8 de la mañana, cuando nos cuesta levantarse de la cama, ¿no es cierto? Y después vuelve a caer. Después, en la quinta etapa del sueño, el sueño más profundo, es donde más baja. Entonces, esta es una retroalimentación negativa. Cuando está disminuido el cortisol, entonces va a
Por eso que nos dice el ritmo circadiano. Baja el cortisol y entonces hay un estímulo en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal para que se libere cortisol. Pues tiene que ocurrir. El ritmo circadiano la concentración de cortisol en determinadas horas del día. O el estrés, cualquier tipo de estrés, sea físico o mental. Las cirugías, los traumatismos, las infecciones, los diferentes tipos de dolor son un estrés de tipo físico. Pero también hay estrés de tipo mental. La frustración, la ansiedad, el pánico, el miedo, el examen de fisiología. Porque vamos a pasar clases con el doctor también, todo el tiempo siempre nos preguntan. También es un estrés. Entonces, este estrés también va a generar un estímulo para que el hipotálamo libere corticoliberina. El miedo, ¿no? Entonces, una vez realizada la liberación de la corticoliberina, CRH, va a ir a estimular ¿dónde? ¿Qué glándula? La glándula pituitaria, la glándula hipófisis. ¿En qué lóbulo? En la adenohipófisis, no en la neurohipófisis, en la parte posterior, en la adenohipófisis. Entonces necesita unas citocinas y va a permitir la liberación de la corticotropina o adenocorticotropina. Hay una liberación de una sustancia que se llama BOMC, que está abreviado ahí, que es propio melanocortina. Cuando hay alguna alteración y demasiado cortisol, cuando nosotros vemos a ese paciente va a tomar una coloración, ¿conocen el cobre? Una coloración cobriza. O sea, no es negro, es medio verdoso, un color muy especial. Como si hubiera estado expuesto mucho tiempo, lo que hacen los que van a broncearse, ¿no? Toman una coloración especial. Y eso se debe a la hormona estimulante de los melanocitos, que aumenta también la concentración. Ustedes saben que en los estratos de la piel están los melanocitos que nos van a dar primero una resistencia a los UV, que es lo principal, y hay dos seres vivientes, solo dos seres vivientes que existen en el mundo: el ser humano y los insectos, que son capaces de adaptarse a todo tipo de cambio de su entorno. Ni los dinosaurios han podido adaptarse a nada, siendo semejantes animales, ¿no? Solo el ser humano y los insectos son capaces de adaptarse a los diferentes cambios existentes en su entorno. Y por ahí que viene la diferencia de razas. La raza negra de los africanos no es nada más un proceso de evolución, de desarrollo amplio de los melanocitos para transformar el color de la piel por la demasiada exposición a los rayos UV. Porque no se imaginan cómo es estar en el África. Aquí estamos todo el tiempo bien abrigaditos. Allá es muy diferente, ¿no? Entonces, esta viene y estimula a la corteza de la glándula suprarrenal para generar el cortisol. Pero cuando hay demasiado cortisol de la corteza en su zona fascicular, hay una retroalimentación, feedback negativo que se llama, que dice basta, hay mucho cortisol, no sé qué más. Y de ahí también sube hasta el hipotálamo
no secretes más. Entonces, nuestro organismo es capaz de controlar. Y de ahí tiene que pasar a la sangre, al sistema circulatorio, a los vasos sanguíneos. Y el cortisol va a necesitar transporte de cortisol. Y entre esas tenemos a la transcortina, a la albúmina, y va a haber un cortisol horrible. Por eso es que esto va a llegar al torrente circulatorio. La siguiente, por favor. Y de ahí va a llegar hasta la célula, ¿no? Con sus receptores. Y va a llegar hasta el núcleo, ya sea a nivel citoplasmático o a nivel del núcleo. Y no tenemos en la membrana celular las proteínas transportadoras o las proteínas transmembrana, porque es liposoluble. Se va a ir la siguiente. Los glucocorticoides tienen, a nivel de los glóbulos rojos, tienen poco efecto sobre la eritropoiesis y la concentración de hemoglobina. Sobre los glóbulos blancos, inhiben la fosfolipasa A2 y tienen una importante acción antiinflamatoria. Sobre el hueso, la concentración fisiológica se desconoce, pero a dosis suprafisiológicas sobre el hueso estimula la resorción ósea al interferir en la vía ZANG y ZANG-L que lleva a la osteólisis. No se olviden que la resorción ósea es movérselo de adentro del hueso. Es la remodelación ósea en caso de fracturas. En la función cardiovascular, aumenta la expresión de receptores de catecolaminas y aumento de glucógeno y el tono vascular periférico. En la función renal, aumenta la tasa de filtración glomerular. En el sistema nervioso central, entran con facilidad en el encéfalo, aunque se desconoce el papel fisiológico. Produce euforia, excitabilidad, su deficiencia, apatía y depresión. En el metabolismo, aumenta el metabolismo hepático de la glucosa, aumenta el metabolismo periférico de la glucosa, aumenta la lipólisis de ácidos grasos, o sea, la degradación, y aumenta el metabolismo de la glucosa. Reducen la absorción intestinal e inducen al estado de hiperparatiroidismo. La siguiente, por favor. Los estímulos de la liberación de los mineralocorticoides. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Aumenta la reabsorción tubular renal de sodio y de secreción de potasio. Y aumenta la presión. Y el transporte de la aldosterona, cuando ya está en sangre, por la transcortina, por la albúmina, y hay un poco de colesterol, de aldosterona libre. Esto llega ¿a dónde? Al aparato renal, para ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya no es parte de la clase de hoy renina-angiotensina-aldosterona, pero si ustedes tienen 5 minutos más, podríamos ver esto. Si tienen tiempo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Nosotros conocemos a la unidad estructural y funcional del riñón, que es la nefrona. Y la nefrona tiene un glomérulo renal. El glomérulo renal es parte de la nefrona. Y el glomérulo renal se ubica en la corteza del riñón. De ahí que viene que la glándula suprarrenal tiene la primera capa, la capa glomerular. Este esquema nos está mostrando una arteriola aferente
y una arteriola eferente, ¿no? Aferente está ingresando, eferente está saliendo. Estas son arteriolas que vienen y se ensollan sobre sí mismas. Antiguamente se llamaba ovillo glomerular. ¿Conocen el ovillo? El ovillo de lana. Igualito que un ovillo de lana. Pero todos los espacios de ese capilar están rellenadas de células mesangiales. Y por eso se llama el mesangio intraglomerular y el mesangio extraglomerular. Es el ovillo y los demás. Sale la arteriola, viene el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado grasa de Henle, el túbulo contorneado externo, túbulos de colector y túbulo colector. ¿No es toda esta? Pero el túbulo contorneado distal pasa entre la arteriola aferente y entre la arteriola eferente. Al medio de las dos pasa. Y en ese proceso de atravesar la arteriola aferente y aferente, se va a convertir, va a haber una transformación de sus células. El túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal están conformados por un epitelio cúbico. Pero en el túbulo contorneado proximal, solo en una región, en una partecita que entra en contacto con la arteriola aferente y con la arteriola eferente, estas células se transforman y se convierten en mácula densa. Esas células que se modifican, células modificadas, el túbulo contorneado distal, van a ir a conformar lo que es la mácula densa. ¿Y por qué nos interesa la mácula densa? Porque este es un verdadero sensor que va a captar la presencia de sodio o la ausencia de sodio. Es un sensor. Como ahora tenemos cámaras, ¿no es cierto? Si nos movemos, la cámara va donde nos movemos. Lo mismo con las células de la mácula densa. Y este ovillo glomerular forma una cápsula. Y va a tener una cápsula externa parietal que tiene epitelio plano simple. Y por encima de los vasos, esa cápsula que se acomoda se va a modificar y se van a formar unas células especializadas, que reciben el nombre de podocitos. Es como una mano con dedos que va y se agarra. Hagamos de cuenta que mi brazo es una arteriola y este es un podocito. Viene, se agarra y abraza. Y otros podocitos. Varios podocitos. Estos podocitos van a captar la distensión. ¿De qué? De las arterias. Porque la están abrazando. ¿Saben si se distiende o no se distiende? Entonces, esa captación de la mácula densa y de los podocitos y de las células yuxtaglomerulares nos van a permitir a nosotros saber si ha bajado la volemia, que es la cantidad de sangre circulante, si la perfusión que está pasando por la arteria eferente de sangre es suficiente o es insuficiente. ¿Y qué cantidad de sodio está entrando? La siguiente, por favor. Entonces, cuando no entra suficiente cantidad de sangre, hay insuficiente cantidad, vamos a suponer que hay una hemorragia, que ese paciente ha tenido una hemorragia. Entonces, la hemorragia disminuye la perfusión sanguínea. La presencia disminuida de sodio también va a estimular que
la secreción del aparato yuxtaglomerular, de la secreción de renina. Entonces, la renina viaja por el torrente circulatorio, va a convertirse por inhibidores de la renina en angiotensinógeno. Este se va a volver en angiotensina 1, que va a ir hasta los pulmones. Y en los pulmones va a encontrar una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, que es un inhibidor, que se llama, creo que con otro nombre conozco, ¿no? ECA, creo, ¿no? ¿Sí? Como ECA. Es la enzima convertidora de angiotensina. Y a nivel de los pulmones, esa angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2. Y esta va a ir hacia la glándula suprarrenal para ver si inhibe o si estimula la secreción de aldosterona. Entonces, cuando hay una reabsorción de sodio, porque vamos a reabsorber sodio, porque la presencia era muy baja, se va a contraer, va a haber una vasoconstricción de los vasos sanguíneos y entonces vamos a recuperar sodio. Si recuperamos sodio, por ende vamos a recuperar agua. Ahora, el agua y el sodio van de la mano, porque tenemos que buscar un equilibrio. Y si estamos reabsorbiendo sodio, tenemos que eliminar ¿qué? Eliminar potasio. Entonces la orina va a estar concentrada en potasio. ¿Que puede tener efectos colaterales? Puede existir. Entonces, este es un sistema renina, angiotensina, aldosterona que va a estimular la secreción de la aldosterona a nivel de del aparato yuxtagranular, pero intervienen ¿quiénes? Los sensores de la mácula densa y de los condrocitos, que en un momentito está entrando muy poca sangre, porque está entrando sangre por la arteria aferente, ¿no? Entonces tiene que haber la suficiente cantidad de presión para que cuando está muy disminuida es captada, y cuando hay poca cantidad de sodio también es captada. Entonces, esos sensores avisan a qué? Que se libere las células yuxtagranulares, que libere la renina. Y una vez que se libera la renina, entonces empieza a funcionar todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, para que haya liberación o para que no haya liberación de aldosterona. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Nos hemos pasado mucho. Muchas gracias.